y es el momento en el que empezamos a comentarles, a hablar un poquito de todo lo que se está aconteciendo, no solamente en las obras de teatro, las bandas de rock, sino también en el cine. Y ayer se estrenó la película documental Esto no es un golpe. Fue el estreno comercial en el Cine Gumón y en el Arte Multiplex, y es por eso que tenemos la comunicación telefónica con Sergio Wolf, es el director del documental Esto no es un golpe. Muy buenas noches, Lucas Di Marco te saluda, Sergio. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comentar un poquito acerca de lo que es Esto no es un golpe. Mi pregunta es un registro documental histórico de un acontecimiento muy importante en la década del 80? ¿Esto no es un golpe? Sí, bueno, es un registro documental, es un documental en el sentido de que trabaja con materiales de lo real y los personajes son los personajes de la historia. Y los lugares que aparecen en la película son los lugares donde suceden los hechos: Plaza de Mayo, Campo de Mayo, Casa de Gobierno, bueno, los lugares principales de esa historia, de esos 4 días de la Semana Santa de 1987, ¿no? No, nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad de poder disfrutar de toda la película y Sí. consultarte sobre la figura de Alfonsín como el primer mandatario. ¿Cómo podés describir a Alfonsín en esos 4 días, siendo una figura tan importante, ¿no?, de nuestra democracia en ese momento, ¿no? Bueno, Alfonsín es uno de los dos grandes protagonistas de esa historia. Es un Alfonsín, si bien el periodo que toma la película supuestamente son esos 4 días, la película es una especie de pequeño arco hacia atrás, prácticamente desde el triunfo en las elecciones de 1983, y busca construir un Alfonsín más íntimo, construir ciertos perfiles menos conocidos, tal vez, del presidente, que para mí tenían que ver con decisiones que él toma, digamos, en esos 4 días. Y la película lo construye fundamentalmente a través de algunos archivos muy específicos, de algunos relatos, de algunos personajes muy cercanos al presidente: el caso de Dante Caputo, el caso de Horacio Jounarena, el caso de Leopoldo Moró de ese momento, y a través de mi voz, donde, bueno, yo un poco selecciono, digamos, algunas de las lecturas que yo hice, algunos de los elementos que a mí me interesaban para construir el Alfonsín de la película. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Lucas Kovac. ¿Qué tal, Lucas? En la película... Te escucho un poco bajo, ¿se podrá subir un poquitito sí, el retorno? ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí un poquitito mejor. Bueno, en el documental, bueno, llegaste a entrevistar a Aldo Rico, sí. Un personaje, bueno, muy repudiable. Rico, ya cuando uno lo ve en una entrevista, suena violento escucharlo, ¿no? ¿Cómo fue, bueno, entrevistarlo y cómo es Rico fuera de cámara, digamos, ante un trabajo como este, donde se lo expone tanto, ¿no? Bueno, inicialmente parecía sencillo entrevistarlo, en el sentido de que, bueno, fuimos a verlo con mi productora a su casa en San Miguel y tuvimos una larga charla. Yo en general no me encuentro con mis personajes con los personajes a los que voy a filmar antes de filmar. En este caso, bueno, ameritaba, porque era una pieza clave, digamos, para la película, encontrarme con él, convencerlo, explicarle cómo era la película, explicarle qué decisiones iba a tomar en relación con él, que son un poco las mismas decisiones que tomo con respecto a otros personajes, en el sentido de no hacer una película para pelearme con los personajes en cámara, por más que no esté de acuerdo prácticamente en nada de lo que dice Rico, de lo que dice ni lo que hizo. Y luego todo se complicó, digamos, cuando tuvimos que filmar. Aparecieron otros 4 de los carapintadas originales y finalmente hicieron una especie de acuerdo para no participar en la película. Después nos costó mucho trabajo conseguir que Rico esté en la película, pero para nosotros era una figura decisiva, porque además Alfonsín no lo teníamos. Alfonsín murió en 2009 y por lo tanto ya había que construir un fantasma, pero Rico era el otro personaje protagónico y era muy importante tenerlo.
y creo que es una escena muy importante de la película y un personaje que, bueno, desequilibra en algún sentido la película dramáticamente, ¿no? Sergio, primero saber si quién era el que hacía todas las entrevistas a los distintos personajes de la película. ¿Cómo quién era? ¿Vos pudiste vos los entrevistaste? Sí, se se escucha además mi voz en general en casi todas las escenas, se me ve además en las escenas, en varias de las escenas, con Moró se me ve un poco con Rico de perfil, se me escucha, muchas veces se me escucha, repreguntando alguna cosa, pero sí, digamos, yo estoy prácticamente siempre que hay personajes yo estoy adelante, ¿no? Y también, digamos, delante de la cámara. Y también el rol de los medios de comunicación, cómo lo que le das, el énfasis que le das, de cómo han participado en este evento, principalmente cuando entrevistás a Leopoldo Moró y él te comenta acerca de cómo tuvieron que irrumpir en Radio Mitre, porque Radio Mitre le daba notas a Aldo Rico, y cómo tuvieron que convocar a los militantes a que Radio Mitre dejara de entrevistar a eso. ¿Qué tenés? En realidad no fue veamos, Moró lo cuenta de una manera, pero bueno, hay que ver la película, pero en realidad lo que ocurre es que hay un notero o un movilero de Radio Mitre que se mete en Campo de Mayo y consigue sacarlo a Rico al aire. No es que Radio Mitre sacaba notas de los Carapintadas. La historia es una historia puntual. La entrevista es una entrevista muy larga, yo leí desgrabación, no conseguí la cinta, pero sí conseguí desgrabación. Es una entrevista donde aparece, bueno, en un programa de la mañana, digamos, del jueves a la mañana, donde estaban Néstor Ibarra, que ya no vive, y otros periodistas, y es una larga entrevista con Rico, y a partir de esa entrevista, para que no sigan saliendo notas, viene toda esta situación en Radio Mitre, porque además el gobierno ha hecho un control muy fuerte de los medios de comunicación, tratando de que no se filtrara información del lado militar o carpintada, y bueno, de hecho la programación de los canales se baja prácticamente completa. Creo que todos los canales de televisión menos Canal 9 bajaron toda su programación. Pero sí, claro, había toda una guerra que era una guerra una logística, que era una guerra de prensa, digamos, ¿no? Incluso, no voy a adelantar, pero en el final del episodio hay también una operación de prensa muy compleja, ¿no? Claro. Vos, imagino que, no queremos espolear la película, pero vos tuviste la posibilidad de estar en Plaza de Mayo en ese momento. Sí, yo estaba en Plaza de Mayo, sí. O sea, de poder vivir de ese momento histórico, sí, y de poder describirlo y... Sí, en realidad yo no, mi interés no era hacer una película para contar mi experiencia personal. Hay un momento de la película donde me parecía que era como muy pertinente en función de lo que la película desarrolla como transformación, digamos, como digamos, evolución de su reflexión a partir de los distintos personajes que hablan, y que me pareció que era pertinente contar algo que tenía que ver con cuando yo estuve ahí, digamos. Pero la película no es una película sobre mí, no es una película sobre mi experiencia. En todo caso, mi sensación al irme de Plaza de Mayo ese domingo de Pascua, supongo que será compartida por una parte importante de gente que estaba ahí y otra gente que lo habrá mirado por televisión. Y eso también era parte como del deseo también de hacer la película. No responder mis dudas de aquel momento, sino tratar de entender qué había pasado, ¿no? Yo pensaba, cuando hice la película, pensaba que es un episodio que estaba contado muy a medias, contado de una manera muy fragmentaria, y en ese sentido era muy importante para mí hacer la película y contar básicamente la trama que no se había conocido, ¿no? Cuando hablamos, Sergio, de tratar de entender, estamos hablando también de tratar de entender la decisión de Alfonsín en ese momento, más que nada teniendo en cuenta el contexto. Por supuesto. Digamos, para mí lo que digamos, parte de mi proposición, de mi reflexión respecto de cómo hacer la película tenía que ver con que
para mí era un episodio en el que se había contado el comienzo y el final. Y el medio, digamos, en el medio lo que se vio en la televisión y en las radios fue la extraordinaria movilización popular que convoca al gobierno junto con el resto de las fuerzas políticas para sostener a través de la presencia de la gente en la calle la popularidad y el apoyo que tenía el gobierno, un apoyo que no tenía, por lo menos decididamente, de parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por supuesto que parte de esto es la decisión final, el discurso, digamos, final de Alfonsín. ¿Y qué te sorprendió a partir del trabajo, digamos, con respecto a algo que desconocías, que te terminó llamando la atención, más allá de que vos en ese momento, estuviste en la plaza, ¿no? Pero digo, como guionista, director del documental, ¿de qué te sorprendiste? Yo en lo personal, digo, viendo la película me llamó mucho la atención, y capaz que es un dato de color, ¿no? Pero que Rico aconsejaba leer Las venas abiertas y biografía montonera. Sí, eso es increíble. Eso lo cuenta uno, para mí, uno de las lo que yo llamo las armas secretas de la película, que es el que era el asesor de temas militares de Cotino Siglia, que es José Luis Vila, un gran personaje para mí de la película y con un poder de reflexión realmente sorprendente. Ese es uno de los personajes que a mí más me sorprendió de conocer, que no conocía, digamos, ¿no? También el edecán militante, el edecán del ejército de Alfonsín, parece un personaje muy interesante como personaje, pero bueno, hay un montón de historias. Hay una historia que tiene que ver con armas, hay historias que tienen que ver con un supuesto intento de encierro a Rico en el edificio Libertador. Está, toda la historia de cómo Alfonsín se entera del episodio, que es una de las secuencias iniciales de la película. Es decir, para mí había muchas subhistorias. Es decir, también es cierto, la película dura 2 horas, pero la idea que fue una película tan larga tiene que ver con eso, ¿no? Con poder contar todo aquello que no se conocía, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que queda bien explicadas en la película es cómo lleva a Alfonsín a ir directamente él y negociar con Rico, ¿no? Claro. Y ese giro sorprendente que fue realmente, todavía hoy sigue produciendo conmoción, que es el momento en que él dice: me voy a la plaza, me voy a Campo de Mayo, espérenme acá, ¿no? Que claro, es algo increíble. No sé si tendrá antecedentes, no lo chequeé eso, si tendrá antecedentes de la política mundial, que un presidente deje una plaza llena con cientos de miles de personas esperando lo que vuelva, ¿no? Claro. Muy increíble eso. Sergio, para todos los que quieran ir a ver la película, ¿dónde se va a estar proyectando? ¿Cómo es esto? Bueno, la película se estrenó en 2 salas, está dando en el Cine Gomón, sí, ahí en Congreso, a las 20 horas todos los días. Esperemos poder tener un poco de continuidad, cosa que siempre es difícil con las películas argentinas. Y en el Arte Multiplex de Belgrano se está dando a las 22:40. Hoy, yo ahora me voy a presentar la película al cine, hoy, el domingo, es decir, viernes, domingo y miércoles. Ah, buenísimo. Bueno, así que está la invitación hecha para todos los oyentes para que vayan a ver Esto no es un golpe. Así es, ojalá que puedan ir, y en todo caso los que vayan, si coincidimos en las presentaciones, nos cruzaremos por ahí voy a andar. Bueno, y desde mi lugar de comunicador te felicito porque la verdad que es una gran película que deja de manifiesto y describe bien lo que pasó en esa Semana Santa, famosa Semana Santa de 87, ¿no? Así es, espero que así sea. Sergio, te agradecemos muchísimo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Estás escuchando Patas Arriba.